Shalom familia, shalom amados hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa de Casa de Israel Yará y los estudios de la porción, la parashá de cada semana que nos corresponde para este día. Bienvenidos a nuestro canal y a nuestro estudio Casa de Israel Yará. Y esperamos que este día en que usted esté recibiendo este estudio, usted pueda ser bendecido grandemente, de una manera poderosa, con todo lo que el Eterno está reservando para nosotros y para usted en la Escritura. Hoy nos corresponde comenzar a estudiar el libro de Levíticos o Vaikra, perdón, el libro de Vaikra, que es el que nos corresponde para esta semana, y precisamente pues el libro se llama en hebreo Vayikra, Levíticos en la traducción tradicional, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a empezar a ver este libro de una manera lo más concreta posible. No es un libro muy común para estudiar. Las personas, los maestros, los teólogos, los pastores no presentan el libro de Levítico más que todo porque encuentran tanto ritual y tanta sacrificio, ¿verdad? Y eso pues lo separa un poco de lo que es el significado de todo lo que está pasando. Ahora, para nosotros poder entrar en este libro, tenemos que empezar a investigarlo desde un punto de vista diferente, y un buen estudiante no se va a someter única y exclusivamente a una opinión, a un dogma o a una doctrina específica, porque precisamente pues estamos usando la Biblia, que comúnmente se ha tomado como un libro religioso. Vaya usted a saber cuántas religiones se han fundado y se han formado solamente por leer uno o dos versos dentro de la Escritura, y de ahí en adelante parten para formar un grupo o una comunidad o una religión. Nosotros vamos a ser más concisos para cooperar y ayudar a todos. Vamos a ayudar a todos. Yo quiero, como mi carácter de pastor, obviamente mi agenda, hacer que mi casa, mis hermanos, mi congregación pues crezca, y que podamos adoptar aquellas cosas que son funcionales para nuestra vida, de tal manera que seamos mejores creyentes. Y obviamente esa es mi agenda, pero quiero comunicárselos a ustedes también, para que no solamente nosotros acá en Casa de Israel Yará podamos ser beneficiados de estos estudios y de ver la Escritura desde este punto de vista, sino que usted también en su casa, en su país, en donde quiera que usted pueda tener elementos sustanciales, elementos concretos con el cual evaluar su sistema de creencia, evaluar las cosas que se le presentan, no para que usted se abanderice con uno o con otro. Pablo dijo: la gente empieza a correr detrás de los hombres. Yo soy de Pablo, yo soy de Atenas, yo soy... No, usted no es de nadie. Nosotros somos del Eterno. Pertenecemos a Jehová, nuestro Adonai, a Elohim, al Elohim de la Biblia. A él pertenecemos y entramos a su convenio por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Y eso es todo lo que usted necesita saber primero y principal. Ahora, luego de que usted sabe estas cosas, de que usted tiene eso, lo tiene seguro, entonces la Escritura comienza a cobrar vida para poder nosotros acercarnos al Eterno, de tal manera que Él sea agradado con nuestro estilo de vida, y que podamos acercarnos a nuestro prójimo de tal manera que podamos ganar más gente que pueda hacer lo correcto, vivir correctamente, que pueda ser gente que produzca y que ofrezca a la vida, ofrezca a la sociedad, como decía Yeshua, sal, sazonar nuestra sociedad. Dar luz, dar vida, luz, iluminar a nuestra sociedad con nuestro estilo de vida. Para eso pues tenemos que afirmarnos bien fuerte en la Torá de vida, en la palabra del Eterno, primero y principal. Y segundo, en aquellas cosas que la Torá nos revela, de tal manera que vivamos correctamente, que hagamos todo lo mejor posible por agradar al Eterno. Eso no significa que vamos a llegar a ser perfectos, ¿verdad? De acuerdo al estándar de quién. Eso también es una buena pregunta. Si vamos a ser perfectos, ¿cuál es el estándar? ¿De quién es el estándar? Muchas personas tratan de juzgarnos a nosotros porque dicen que queremos guardar la ley, y entonces nos critican porque dicen: nadie puede hacerlo, nadie puede guardar todo perfectamente.
Y mi respuesta para eso, quizá nadie lo pueda lograr, pero yo voy a morir en el intento, yo voy a morir tratando, yo voy a luchar y enseñar a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos y a los hijos de mis hijos, les voy a enseñar cómo tratar de hacer lo mejor posible para agradar al Eterno. Ya nosotros tenemos ganado nuestro espacio en el reino. Ya el Eterno nos otorgó a nosotros por medio de Yeshua nuestro espacio en el convenio. Lo único que tenemos que de ahora en adelante hacer es tratar de vivir de la mejor manera posible, de tal manera que hagamos restauración de la humanidad, de la gente que nos rodea. Mire, usted no va a restaurar el mundo entero, su país entero. No hay ninguno de nosotros que podamos restaurar, qué sé yo, al estado de la Florida, Argentina. Pero mire, el Padre no le está no está llamando a ganarse las naciones, le está llamando a ganarse primero a usted mismo. Segundo, usted tiene que tratar de ganarse la gente que le rodea, que son sus hijos, su esposa, sus hijos, sus nietos, y luego sus vecinos, y luego sus compañeros de trabajo. Y haga lo mejor posible para que usted sea recordado como alguien que siempre se esforzó por hacer el bien y hacer lo correcto. Que no podemos guardar todos los mandamientos, eso lo sabemos desde hace tiempo. ¿Pero qué? Eso significa que no lo vamos a hacer, al contrario. Pablo bien claro dijo que Israel haya sido desobediente y que Israel se haya apartado y que Israel haya dejado los mandamientos. Eso no invalida los mandamientos, no invalida la palabra. Lea el libro de Romanos capítulo 3, ahora con ese pensamiento. El que Israel no lo haya guardado, que hayan sido infieles, no invalida la palabra del Eterno. Al contrario, la reafirma diciendo, yo soy justificado por mis palabras. Adonai hablando, el Eterno hablando, dice, yo soy justificado por mis palabras, no me llames injusto a mí, no pienses que yo soy el que te estoy castigando. O si recibes castigo, ¿acaso soy injusto por lo que te está sucediendo? Si yo te advertí lo que iba a pasar. ¿Ok? So ahora vamos a empezar a estudiar el libro de Vayikra, el libro de Levíticos, la porción Vayikra, y es interesante lo que comienza a decir la porción. Así que vamos rápidamente a entrar a la escritura y vamos a leer cómo comienza el libro. ¿Ok? El libro dice de la siguiente manera: llamó a Moisés. Aquí está escrito, en esta traducción, pues está escrito el nombre, ¿no? Dice, llamó Jehová a Moisés, pero en realidad en hebreo no aparece el nombre que está aquí, el nombre del Eterno no aparece. Dice, llamó a Moisés. Ahora, ¿por qué llamó a Moisés? Pues obviamente, si nosotros seguimos la trayectoria por donde venimos, Moisés acaba de terminar en el libro de Éxodo, a terminar el tabernáculo. La nube se colocó sobre el tabernáculo y Moisés no pudo entrar más al tabernáculo, pero ahí Adonai lo llama y habla con él. Y le dice, ven Moisés, dímele a los hijos de Israel. ¿Ok? Así, cuando esta palabra, que es la palabra llamó, es lo que significa la palabra Vayikra. ¿Ok? Vayikra. Eso es, entonces llamó. Y cuando él llama, cuando Adonai llama a Moisés y lo llama desde el tabernáculo de reunión. Cuando Adonai llama desde su lugar de reposo. Y luego le dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda. Esto es interesante de verlo, ¿ok? Porque la palabra es mikem. Cuando alguno de vosotros, mikem, o sea que mikem lo que significa de usted, desde usted. Cuando alguno de vosotros, de usted, mikem. Esto es importante que lo analicemos. ¿Por qué razón? Le voy a decir por qué es importante que lo analicemos. Solamente esa pequeña palabra. Llamó, Vayikra, luego a Moisés, ¿verdad? Llamó a Moisés y le dijo, dile a los hijos de Israel, cuando alguno de vosotros trayere, cuando de vosotros,
No está hablando de la comunidad en sí, está hablando cuando alguna persona de sí misma trae una ofrenda para ofrecer a Jehová, para levantar un corbán. De hecho, la palabra que dice ofrenda no dice sacrificio, la palabra que se dice ahí es un corbán. ¿Okay? Déjeme mostrárselo rapidito para que lo vea. Aquí abajo dice corbán. Una ofrenda es un corbán. Cuando alguno de nosotros ofrece un corbán. Y le voy a mostrar ahora. Déjeme un segundito. Aquí, ofrenda, corbán. Vamos a la palabra para que usted la vea en hebreo. Ofrenda, ofrenda. Se dice corbán. Aquí está escrito en hebreo. Habla a los hijos de ofrenda. Es kuf resh beit nun. Corbán. Ofrenda corbán no necesariamente significa un sacrificio de sangre o algo que usted se va a comer o el derramar la sangre, todas esas cosas, sino que lo que en realidad el Eterno lo que nos quiere decir es cuando usted quiera elevarse, una ofrenda lo que hace es elevarle a usted, lo eleva delante del Eterno. La ofrenda es una elevación, es un acercamiento, es subir hacia la presencia, la Shejina del Eterno. Eso es importante que lo consideremos antes de comenzar a estudiar el libro de Levítico, porque todo el libro está contenido en básicamente el listado de ofrendas y el listado de sacrificios, entre comillas, holocaustos, que se presentan delante de Adonai. Cada ofrenda tiene su nombre. Y mire, yo no voy a ir a estudiar ahora. Yo tengo el libro aquí, un libro muy bueno, donde aparecen todos los corbanots. Este se llama, de hecho, Abodás Corbanots. Corbanots es porque corbán es en plural. Y entonces, en este libro usted puede encontrar un listado completo de cada corbanot. Mire, ahí aparece la lista para qué se ofrecía cada cosa, ¿no? Aparece ahí. Este libro lo traje yo de Israel. Muy buen libro y muy buena compilación de todos los sacrificios o de todas las ofrendas que se ofrecían en Israel. Pero antes de nosotros entrar a eso, hay un libro que yo voy a usar para estudiar el libro de Levítico, que es muy importante para todos los estudiantes. Yo sé que no todos ustedes son personas que están dedicadas 100% al estudio o que van a ser maestros o quizá que vayan a ser moré, pastores, etc. Este libro usted tiene que tenerlo. O sea, si usted va a ser un estudiante de la historia o de religión, si se quiere, o teología, o si usted va a ser un maestro, si usted quiere enseñar Torah y quiere enseñar a la gente la Torah, este libro es sumamente importante. Esto tiene que ser uno de los fundamentos de sus estudios. Obviamente la palabra es lo que... no tengo que estar diciendo que la palabra es lo más importante, porque la Torah es lo más importante. Pero para poder entender el pensamiento de la Torah tenemos que estudiar este libro. Desafortunadamente no lo he conseguido en español. El autor se llama Yesekiel Kaufman. ¿Ok? Este es un libro de cátedra. Y en este libro yo mientras lo estaba leyendo hoy, lo estaba revisando hoy para poder traerles lo que les voy a enseñar, yo decidí buscar información acerca de ciertos puntos específicos e importantes, los cuales nos van a ayudar a nosotros a entender la religión, entre comillas, ¿no? Nuestra relación con el Eterno, porque nosotros estamos relacionándonos con el Eterno por medio y a base de la religión de Israel, ¿ok? Que es el Dios de Israel, el Elohim de Israel, Yod-Hei Vav-Hei, es el Elohim de Israel. La Torá fue dada a los judíos y eso es lo que nosotros hemos adoptado y a donde a nosotros nos han adoptado. Nosotros, como dice en el libro de Isaías, hemos abrazado los pactos. En el libro de Efesios dice claramente, antes nosotros estábamos lejos de la ciudadanía, de los pactos y de la promesa de Israel. Y por medio de Yeshua fuimos acercados al
pacto con Israel. No fuimos acercados a una religión diferente a la de Israel. No nos sacaron de este convenio y nos dieron un convenio nuevo a nosotros las naciones que venimos de lejos. Al contrario, nosotros fuimos injertados en el árbol original, como dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 11. Ahí dice que nosotros, que no éramos parte del pueblo, fuimos injertados en el árbol original, que el árbol, el tronco original se refiere a Yeshua. Yeshua, nuestro Mesías. Nosotros fuimos cortados, ramas cortadas de el olivo silvestre, que es un olivo sin cultivar, y fuimos injertados en el olivo cultivado, que es Israel. Por eso este libro es tan importante que lo estudiemos. La religión de Israel. Dice religión, yo no soy religioso, yo tengo una relación. Ok, no hay problema, sigue con ese pensamiento. Entonces, para estudiar el libro de Levíticos tenemos que estudiar ciertos aspectos antes de entrar al libro de Levíticos y entender los sacrificios. Y uno de las cosas que tenemos que entender está en la página 329 de este libro, que el capítulo se llama Retribución. ¿Por qué retribución? Es importante que entendamos lo que es la retribución de acuerdo a la religión o a los estudios de del Dios de Israel, del Elohim de Israel. ¿Por qué razón? Porque la retribución es algo que se ofrece por causa de mi pecado. Si yo fallé por causa de mis faltas, pues yo fallé y entonces yo tengo que primero arrepentirme y luego ofrecer retribución. Aquí en la página 331 de este capítulo, dice el autor, cuando él estudia la religión de Israel, empieza a darnos la siguiente información que creo que para usted y para mí debe ser sumamente importante. La mirada de la responsabilidad colectiva delante del Eterno se extiende hacia largos grupos o grupos grandes, a ciudades o a reinos. El rey, cuando el rey peca particularmente, trae calamidad para toda la comunidad. ¿Ok? Cuando un rey peca, específicamente en la religión de Israel o en el pueblo de Israel, cuando un rey peca, trae maldición para toda la comunidad. ¿Ok? Y eso lo podemos ver y él nos da varias citas aquí donde podemos verlo. Génesis 29, 26, 10, etc. Muchas de las calamidades que Israel sufrió están explicadas que fueron a causa del pecado real, el pecado de los reyes. Una de las cosas más importantes que debemos ver en este aspecto para verificar es Saúl. Lo que hizo Saúl trajo maldición sobre el pueblo de Israel porque los filisteos vinieron a oprimir a Israel. Segundo, Primera de Samuel capítulo 28, 19. David, cuando pecó con Betseba, trajo calamidad al pueblo por causa de la rebelión, ¿verdad? La rebelión de Absalón. Salomón, cuando pecó, ¿qué pasó? Se dividió el reino por completo. Los pecados de los reyes trajeron maldición sobre el pueblo. Ahora bien, la gente de Israel, el pueblo como tal, del cual nosotros somos parte, nosotros traemos una responsabilidad colectiva. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros traemos una responsabilidad colectiva, nosotros como pueblo tenemos que traer arrepentimiento y retribución. Y eso es lo que representa el que nosotros podemos acercarnos al Eterno, pero como comunidad. Ahora bien, eso no exime a las personas que como individuos cometen faltas también. Hay muchas personas dentro de la historia bíblica que ellos personalmente cometieron faltas y ellos pagaron por su pecado. No necesariamente solo los reyes. Pero cuando un rey peca, cuando una persona es el líder, cuando una persona está arriba, está en una posición de liderazgo, pues entonces esa persona trae calamidad al resto de su grey, si se quiere, o de sus seguidores. ¿Por qué razón? Porque él tiene una responsabilidad mayor que un simple o una persona como un individuo que no es parte del liderazgo. Entonces, en la Biblia, en la Torá, nosotros encontramos que cada persona individual tiene su retribución por su pecado.
y tiene que ofrecer retribución por su falta. ¿Ok? Pero cuando un rey falta, ya el pecado es comunal. Y entonces, en el libro de Levítico, nosotros vamos a ir entendiendo cómo es que nosotros como individuo vamos a traer esa retribución y como comunidad vamos a traer esa retribución. Por eso comienza diciendo el libro, dile, y habló Adonai a Moisés diciéndole, cuando un hombre de sí mismo trae una ofrenda, es una persona individual, esa persona. Pero más adelante nosotros vamos a empezar a ver que el Padre empieza a expandir el pensamiento, no solamente para un individuo, sino para una persona, para una comunidad, para un grupo, o para que cuando toda la comunidad peca, ¿verdad? Si toda la comunidad peca por inadvertencia, toda la comunidad se afecta, algo que ellos no sabían. Entonces ahora el Padre le dice, mira, tienes que traer tal o cual retribución. Si una persona falla individualmente, tiene su pecado, carga su maldición, también puede redimirse. Él puede hacer su retribución para redimirse a sí mismo. No quiere decir que se redima como quien dice, yo tengo el poder de quitar mi pecado, sino que él tiene el poder de ir delante de Adonai en arrepentimiento, primeramente. Luego, tiene que hacer cambios en su vida. Esos cambios son los que son parte de su retribución, porque hay una retribución del pecado. El pecado retribuye muerte, o retribuye caos, o retribuye desorden, o pérdida, o enfermedad. Y luego, entonces, esa persona tiene que hacer la retribución de sí mismo, por sí mismo. Yo fallé, yo me arrepentí, estoy pagando las consecuencias, pues en mi arrepentimiento tengo que traer una ofrenda, un corbán, tengo que elevarme. ¿Ok? Estaba escuchando a un maestro, un rabino, hoy, precisamente esta mañana, estaba escuchando un rabino que él puso un ejemplo que me pareció sumamente interesante. Si una persona va por la avenida y se lleva la luz roja, pasa la luz roja y tiene un accidente y aparatoso y se malogra completo y ahora está todo magullado, de todas maneras esa persona tiene que pagar porque se comió la luz roja. El hecho de que haya tenido un accidente y el hecho de que haya sido malogrado por causa de haberse pasado la luz roja no significa que esa es su retribución, ¿no? Esa es su consecuencia, la consecuencia del pecado. Luego, esa persona tiene que ir delante de los jueces y los jueces lo van a ver así malogrado. ¿Y qué te pasó, muchacho? No, es que me llevé a la luz roja. Ah, te llevaste a la luz roja. Mira lo que te sucedió. Y en adición a eso, mira, esto es lo que te va a pasar también. Tienes que pagar la multa, tienes que arreglar los daños, tienes que hacer todo esto. Hay dos retribuciones, una que viene del pecado y una que tú tienes que dar para tu redención, para ser redimido, para salir de ese pecado. Ahora vamos a ver un poquito, tengo mucho más que añadir, pero quiero mostrarle en la Torá, leerla, para que veamos cómo es que el Padre nos los presenta a nosotros. ¿Okay? Dice, cuando a uno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. O sea que la retribución en el tiempo en que el pueblo está en el desierto y va a llegar a Israel, la retribución por su falta o la retribución que quiera traer la persona, debe ofrecerla de vacas o de ovejas. ¿Ok? Esto nos representa solamente la ofrenda de paz o la ofrenda de que, mira, quiero traer esto porque estoy feliz, o la ofrenda de shalom o la ofrenda de convenio. Esto representa todas las ofrendas, todas. No puedes traer de otro tipo de animal. Tiene que ser vacuno o ovejuno, incluyendo las cabras. ¿Ok? Dice, si se ofrenda fuera holocausto vacuno, un macho sin defecto lo ofrecerá. Dice aquí, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para, mira lo que dice aquí, capar, expiación, que expiación lo que significa es capar, es una redención, estás pagando, es un pago suyo. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. La persona tiene que cortarle el cuello al
a la ofrenda y los sacerdotes se encargan de hacer el resto, ¿ok? Luego, vamos a brincar aquí, un poco más adelante, en el capítulo 2. Mira lo que dice aquí. Cuando una persona ofreciere oblación a Jehová, oblación, eso es importante porque oblación se dice minja y eso es como decir comida, alimento. ¿Y por qué comida, alimento? Porque es de grano y eso era básicamente la dieta normal. Oblación es minja y es de grano y su ofrenda será de flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. ¿Ok? Cuando ofrecieres ofrenda cocida en el horno, será de tortas de flor de harina sin levadura. Esto es comida. La minja también es de grano. ¿Ok? Bueno, no voy a entrar en todos los detalles porque quiero que vea esto que está aquí, que dice aquí. Primero, en el capítulo 3 dice, su ofrenda fuera una olam, ¿verdad? Un sebah shalom. Sheba Shelamim. Eso significa un sacrificio, pero la palabra sacrificio, el problema con la palabra sacrificio es que la traducción es muy fuerte. Porque nosotros cuando escuchamos la palabra sacrificio pensamos inmediatamente en muerte, sangre, reguero. Y no necesariamente porque usted puede hacer una ofrenda de harina y no incluye sangre. Pero esto es un Sebah Shelamim, que es un sacrificio de paz o una ofrenda de paz. La va a ofrecer de tal manera, ¿no? Y te dan todos los detalles cómo lo va a hacer. Miren el capítulo, entonces, capítulo 4. Cuando una persona pecare, míralo aquí, pecare, tehetha, se dice aquí, tehetha o jatá. Ese pecado es por error en alguno de los mandamientos. Entonces, esa persona ofrecerá, ¿verdad? Va a traer a Jehová por su jatá un becerro. Y te dice cómo vas a hacer el sacrificio. La persona va a traer una ofrenda por cada una de los sacrificios. Ahora vamos aquí en esta parte donde dice el capítulo 3, el verso 13. Si la congregación, adat, edad, que quiere decir la congregación, si los testigos, lo estudiamos hace unas semanas atrás, si los testigos de Israel hubieran errado y el error estuviera oculto a los ojos del pueblo, esto es diferente, cometieron un error por ignorancia, algo que no sabían qué hacer y fueran culpables, ¿verdad? Entonces, cuando supieran cuál fue el jatá que cometieron, la reunión, la congregación, fíjense, todo el mundo, el cajal, la reunión, la asamblea, ofrecerá, ¿verdad?, un becerro por jatá. En este caso, traducen la palabra expiación como jataá, pero en realidad esta palabra es una combinación. La combinación es hebiuli, bojatá bakar, ¿verdad? El becerro. Es por ofrecerá un becerro por el pecado. Aquí dice por expiación, pero el becerro se va a ofrecer es porque fallaron. ¿Ok? Y asimismo los ancianos de la congregación colocarán la mano, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a dar más detalle porque usted puede leerlo y lo que quiero es que entremos en algo sumamente importante para poder entender a qué se refiere en estos aspectos en la religión de Israel, la forma en que Israel fue instruido a hacer las cosas, que es muy diferente a la forma que el mundo pagano hacía las cosas. Israel, cada vez que la comunidad, el individuo pecaba por error, ofrecía una ofrenda de paz o etcétera, etcétera, las retribuciones era lo que hacía que tú hicieras un pago. Eso es todo lo que hacía. El pecado era redimido del individuo. El pecado del individuo era redimido a través de su arrepentimiento. Habían consecuencias por el pecado, las consecuencias de haber pecado, más había que pagar por el pecado. ¿Okay? Las consecuencias no es el pago,
La retribución es el pago por el pecado. Lo que tú pagas, lo que tú ofreces a Adonai. Entienda bien esto, pues, es que me turbo porque es mucha información que quisiera darles ahora, pero lo que es básico es lo siguiente, lo que es básico para entender el libro de Levítico. Usted peca y tiene una consecuencia del pecado. Esa consecuencia no es el pago por su pecado, la consecuencia del pecado. Luego, cuando usted se arrepiente, la consecuencia sigue estando allí. Pero para ganar de nuevo el favor delante de Adonai y entrar en una relación elevada nuevamente, porque usted se cayó, usted cometió un pecado y se cae, ahora usted tiene que elevarse, pues entonces usted trae una retribución, un capar, una expiación y lo va a traer allí. O si quiere, si va a traer una ofrenda voluntaria de sí mismo, usted lo trae voluntario de sí mismo, de su corazón, una ofrenda de shalom o una ofrenda de un minja, que es comida, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas son lo que usted trae al templo o lo que usted trae a los levitas para ofrecer como redención. No es la consecuencia del pecado, es la retribución para restaurar su relación con el Eterno. Usted quiere restaurar su relación, usted quiere elevarse, pues corbán, elevarse, acercarse al Eterno por medio de una ofrenda. Y es costoso, eso le cuesta dinero a usted. Usted va a sacar de lo que le cuesta a usted, por eso es que es de dentro de ti. Eres tú el que tienes que rendir eso que tú tienes, rendirlo delante de el Eterno. Ahora bien, esto lo digo porque es necesario que veamos esto que vamos a ver aquí. En los cultos paganos, estudiando el libro de Kaufman, en los cultos paganos, en la página 53 de este libro, mire qué interesante lo que él dice acerca de los cultos paganos, cómo los cultos paganos se realizaban y cuál era la intención de esos cultos paganos. Mira, en la página 53 dice lo siguiente. Vamos aquí, aquí. De hecho, es la página 58. Yo empecé a leer la 53, pero es mucha la información. Voy a ir directamente a la página 58, que es donde vamos a leer exactamente lo que él dice acerca de salvación. Porque el acercarse al Eterno es donde hallamos la salvación. 58, aquí. Dice la siguiente expresión. La sujeción de ambos, el hombre y los dioses, trasciende la dimensión de lo que simboliza, la dimensión de las cosas que son simbólicas, ¿ok? Los mitos y la concretización del culto. Esto es común, esta porción común es lo que le da significado a lo mágico, al culto irracional, a los hombres que comparten su vida y su destino con los dioses, imitando las acciones de los dioses y los rituales de los dioses y conmemorando eventos en su vida. Estos son fundamentos mitológicos sobre los cuales el culto pagano está fundamentado. Y aún así, la idea prevalece de que estos ritos tienen un valor autónomo y que tienen una eficacia innata en ellos. El trabajo aún así se puede transferir a los dioses para que ellos puedan, los dioses, puedan ver o puedan asignarle a los hombres lo último, lo mejor, para que de lo que ellos son dependientes. Los hombres somos dependientes de los dioses y por lo tanto el culto pagano de los hombres hace que los dioses le asignen el deseo del hombre, su último deseo, que su último deseo pues obviamente es la salvación, ¿ok? Ya mismo yo voy a abundar sobre esto. Entonces, dice, esta tendencia de pensar que los cultos y la magia y las cosas que los paganos hacían en relación con los dioses
no representaba que fuera como decir el estado mágico de tu transferencia de esta vida a la próxima vida. La religión nota la eficacia intrínseca de los rituales como algo suficiente para llamarle la atención a las realidades o a los dioses místicos, los dioses que están en el mundo espiritual, si se quiere, y levanta los esfuerzos de obtener salvación directamente por causa de los rituales. Los rituales son los que levantan la atención de los dioses en el mundo espiritual, y cuando levanta la atención de los dioses en el mundo espiritual, eso que tú hiciste hace que el Dios te mire y ahora te otorgue salvación, porque tú hiciste un ritual para salvación por medio, no sé, lo que ellos hacían. Y pastor, ¿me puede decir entonces qué era lo que ellos hacían para ganarse el favor de los dioses? Claro que sí, se lo voy a decir. Ahora sí puedo ir a la página 53. Dice aquí, en el párrafo último, dice, mientras que los dioses están sujetos a una alianza eterna de vida, recreación, sufrimiento, muerte, necesidades de comida y de refugio, y también o sea, de esa manera el culto ve al hombre que le sirve a los dioses en su crisis y sus necesidades. Más allá, o sea que lo que quiere decir es, los dioses, de la misma manera que los dioses están necesitando un templo, tienen hambre, ellos comen, los dioses necesitan atención y tienen ciertas necesidades. Eso se transfiere a las mismas necesidades que los hombres tienen. So, ¿qué está diciendo? Que la necesidad del hombre, el hombre en el paganismo, realiza que su necesidad es la misma necesidad que la del Dios. So, ellos crean casas y tienen cultos y rituales y cosas para sus sustento. Igual manera ellos lo transfieren a los dioses. Pero la verdad es que ellos lo ven como que los dioses le transfirieron esa necesidad a ellos. Ahora, ¿por qué esa necesidad? Dice aquí que la maldad, dice, las fuerzas del mal, del bien y del mal son iguales y están enraizadas en el orden cósmico. Los dioses constantemente pelean con los poderes del mal, con demonios y con impurezas. Dioses y hombres están aliados en esta batalla. El culto se convierte en una ordenación para ayudar a los poderes del bien en su lucha eterna con la maldad y las impurezas. Estas ordenanzas son un producto de la sabiduría divina, y su eficacia está intrínsecamente enraizada en la fuerza de el mundo espiritual. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, pastor, ¿cómo se dice eso en arroz y habichuela? Pues bien, no es tan sencillo, pero voy a tratar de ponerlo de una manera más sencilla. Mira, en el paganismo, la relación de los hombres con los dioses básicamente es la misma. ¿En qué sentido? En que los dioses tienen la misma necesidad que los hombres, o viceversa, los hombres tienen la misma necesidad que los dioses. Entonces, cuando un hombre pasa por un ritual de impureza, o sucede que queda impuro por alguna razón, normalmente por asesinato. Si mató a una persona, pues ahora esa persona está impura. Ahora, ¿por qué esa persona mató a esta otra y quedó impura? Porque un demonio le dijo que lo hiciera, porque un demonio se le metió, lo contaminó y fue y mató a una persona. Esa misma lucha y esos mismos problemas que tienen los hombres, lo tienen los dioses. Y los dioses allá en el mundo espiritual, pues tienen demonios y tienen entidades que todo el tiempo están tratando de luchar contra ellos. Y cuando luchan contra estos dioses, los dioses pues tienen siempre ese proceso de que mueren y vuelven a nacer, o se renuevan y en la primavera vuelven y nacen, y etcétera, etcétera. Y pasan todo el año en esa lucha. Especialmente lo podemos ver en la relación de Seth, Osiris y los dioses de Egipto. Ahí podemos ver esa lucha diaria, todos los días por la noche cae el sol, se murió el sol.
Entonces la serpiente se lo traga, el gato va y mata a la serpiente y por la mañana nace de nuevo el sol y el Set, el dios del caos, versus Osiris, el dios del orden, y etcétera, etcétera. So, esa continua lucha es lo que contamina o profana el mundo espiritual para con los dioses. Y ese reflejo, esa lucha que tienen ellos allá, acá abajo también los hombres la tienen. Los hombres tienen la misma lucha. El diablo me hizo hacerlo, la maldad me llegó. Yo no sé por qué yo hice este pecado, no sé por qué fallé, no sé por qué pequé, no sé, etcétera, etcétera. Esa es la mentalidad constante que nosotros tenemos de que el diablo me hizo hacerlo. Esa es una herencia antropológica y que nosotros hemos recibido de parte de los ancestros nuestros, los antiguos, que en la religión incluyeron que el hombre era influenciado y atacado constantemente por los demonios de la misma manera que los dioses de los antiguos, los dioses de Sumeria, los dioses de Egipto. En la religión de Israel la cosa es diferente. Como le estaba diciendo al principio, nosotros somos responsables por nuestros actos. La responsabilidad recae sobre el individuo o sobre el rey, el líder, o sobre la comunidad entera. Entonces, cuando usted estudia el libro de Levíticos, las ofrendas y los sacrificios no son lo que se hacía para los dioses de Egipto o para los dioses de Sumeria, etcétera, etcétera. Ellos hacían estas ofrendas porque entre los dioses y los hombres había un partnership, un compañerismo, un trabajo en conjunto. Si yo logro traer esta sangre y derramar esta sangre y ponerla en el templo de mis dioses tienen algo con que luchar y así le reprendemos los demonios y mis dioses van a estar calmados y tranquilos. De la misma manera, pues yo también voy a estar en paz y mis dioses están en paz. En cambio, a diferencia de nosotros, es que para la religión de Israel o para el pueblo de Israel o para el convenio, para la Torá, no existe tal cosa. Para la Torá, Adonai es Adonai. ¿Quién se puede oponer a Adonai? ¿Quién puede levantar la mano en contra del Eterno? ¿Quién puede perturbar la paz de Adonai si no somos nosotros, los seres humanos? Entonces nosotros los seres, como seres humanos, tenemos una serie de instrucciones de vida que nos revela lo que es pecado, lo que está equivocado. Y esas instrucciones están en la Torá. Pablo lo dijo bien claramente. Romanos capítulo 7. Pablo lo dijo bien claro. Romanos capítulo 7. Vaya conmigo para que lo vea. Si quiere, por favor, acompáñeme. Vamos a buscar en la Biblia Romanos. Rapidito, Romanos capítulo 7. Yo creo que algunos de ustedes se acuerdan ya. Aquí, Romanos capítulo 7, mira lo que dice aquí. El pecado que mora en mí. Mira lo que dice. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? No, en ninguna manera, la ley no es pecado. Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Más el pecado. ¿Qué fue lo que tomó ocasión él? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir? Si no hay nada que acuse al pecado, el pecado no existe. Porque nada me dice a mí que es pecado, pues entonces no existe el pecado. A menos que venga la ley y me diga, mira, eso es pecado. Oh, esto es pecado. Muy bien, pues entonces eso es pecado. Ahora el pecado revive. Pero ¿cómo matamos al pecado? Nosotros queremos matar al pecado, ciertamente. Nosotros no queremos matar, escúcheme bien, déjame volver la cámara para que usted me vea. Mire, nosotros no queremos matarnos a nosotros mismos, morir nosotros como individuos, porque si me muero yo, pues ya no hay pecado, no. Nosotros queremos matar al pecado para que yo esté bien. Entonces, si yo quiero matar al pecado, yo tengo que atacar al pecado. La única manera que yo puedo atacar al pecado es por medio de la ley, reconociendo qué es el pecado. Y si yo reconozco lo que es pecado, entonces ahora yo me puedo decir a mí mismo, ok, esto es pecado, ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Te vas a cuidar o no?
¿Tú vas a decir que el diablo te hizo hacerlo? No, no tienes excusa. Romanos 3 dice, tú no tienes excusa porque yo te di mis palabras. Entonces, si tú quieres pecar, problema tuyo. Yo te voy a decir claramente, no peques. ¿Pero qué significa? Pues lee la ley y ahí vas a saber lo que es pecado. Todo lo que es pecado. Romper el Shabbat, tener otros dioses, tomar el nombre de Adonai en vano, deshonrar a tus padres, cometer adulterio, robar, matar, envidiar, eso todo es pecado. Pero hay otras cosas más, hay mucho más, porque ¿qué no es pecado? Hacer lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? No está dentro de los 10 mandamientos. Hacer lo bueno primero y principal es amar a Adonai sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso no está en los 10 mandamientos, pero está en la ley. Y en la ley dice que tienes que amar a Adonai. Eso es un mandamiento. Ama a Adonai. Pero yo no siento amarlo. Pero es que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido ser leal a mi Adonai. Ahora sabemos, por ejemplo, que la Biblia dice que la ley nos enseña lo que es pecado. Romanos dice, la ley me dice, no codiciarás. Entonces yo sé lo que es pecado. Ahora, tenemos un problema. El verso 18 dice Pablo la siguiente: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mi carne. ¿Ves? Yo sé que esto en mi carne no mora el bien, sino el pecado es el que hace el mal, la carne. ¿Ok? Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. En realidad, no es una ley que el mal esté en mí. Esta instrucción me dice, hey, fulano, sutano, ponga su nombre ahí. En ti está el mal. ¿Ok? Escúchame. En ti, en tu carne, en tus deseos está el mal. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley, porque por dentro es fácil, tú sabes, como en Puerto Rico dicen que con la boca es un mamey. Qué fácil es decir yo amo a Adonai. Oh, sí, su palabra es la mejor. Oh, su palabra, la palabra de Dios es lo que me da vida. Oh, eso está chévere por dentro. Pero hay otra ley, la que está en la carne, que se revela en contra de la ley que está en tu mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, ¿cuál es la ley del pecado? Bueno, eso lo leímos aquí, acá arriba, lo leímos. Aquí, él dice, la ley, sin la ley, el pecado está muerto. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Cómo revive el pecado? ¿Cuándo te damos la ley? Acá en el verso dice, arriba dice que la ley revive por medio del pecado. Entonces, aquí Pablo nos explica bien diciendo, en el verso, estábamos en el verso 18, ¿verdad? Porque haciendo el bien, déjame ver dónde yo estaba. No era el 18, ¿sí? No, era aquí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, perdón, el verso 21, según el hombre interior me deleito en la ley, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La Torá te enseña lo que es pecado, por eso es la ley del pecado que está en mis miembros. Esa ley lo que hace es que provoca a tus miembros, que está enseñándole a tu carne lo que está mal. Luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Adonai por Yeshua nuestro Mesías. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Adonai, más con la carne a la ley del pecado. Yo puedo decir, yo mismo con la mente puedo hacer todo perfecto, pero la ley de la Torá es lo que me ayuda a dominar mi carne
para no pecar. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos a nosotros aquí. ¿De dónde entonces, si ese es el concepto, de dónde entonces viene esta maldad que nosotros hacemos, que esto provocamos, toda esta impureza que llega a nosotros? No es como los dioses paganos que nos enseñaban en el libro el doctor Kaufman, sino que los paganos consideran que la maldad es externa y que afecta a sus dioses y por tanto nos afecta a nosotros también, y nosotros pagamos las consecuencias de que nuestros dioses o que sus dioses están siendo afectados por demonios y entidades espirituales demoníacas y cosas así. Eso es lo que piensa el paganismo. Pero en el caso de nosotros, Adonai, no hay nadie quien pueda contradecirle, decirle, venir a luchar, atacarlo a él, decirle, yo soy el rey de las tinieblas y te voy a atacar a ti. No, nosotros sabemos que el enemigo de Adonai es real. ¿Y cuál es el enemigo de Adonai? Pastor, está entrando en aguas muy difíciles de explicar. ¿Cuál es el enemigo de Adonai? El enemigo de Adonai es todo lo que contradice el orden, la luz, el bienestar, todo lo que contradice la ley, todo lo que contradice la vida, lo que contradice la luz, todo lo que contradice el orden de Adonai es su enemigo, todo. Entonces, nosotros como seres humanos que somos creados a la imagen y semejanza de Adonai, fuimos creados de tal manera que nos podemos mantener puros si es que nosotros servimos a la ley del pecado. Leemos la ley, sabemos lo que es el pecado y nos apartamos de él. Pero entonces viene el enemigo. ¿Y qué es el enemigo entonces? Pastor, dígame qué es el enemigo. Yo todavía no me ha explicado. El enemigo está en el conocimiento del bien y no hacerlo. Ahí está el enemigo. El enemigo es todo lo que contradice lo que Adonai dice. Si Adonai dice que guardes el Shabbat y tu mente y tu corazón, estoy completamente convencido que no quiero guardar el Shabbat, pues el enemigo venció sobre ti. Lo que contradice a Adonai ya venció sobre ti. No es que van a venir y te van a decir, oye, hoy te cambio el corazón para que no guardes el Shabbat. Adonai no permite esas cosas porque ese no es nuestro Adonai. No hay nadie que pueda venir a decirle a Adonai lo que puede hacer o a profanarlo, a echarlo a perder. Somos nosotros los que lo echamos a perder. Entonces usted tiene que conocer la ley, porque al conocer la ley, entonces ahora usted puede ver el pecado, revive el pecado y cuando lo ve, ahí está, pues lo voy a matar. Ahí llegó el enemigo, lo voy a matar. Ahí llegó el contrario, el que se opone. Ahí llegó, vamos a matarlo. Pastor, pero yo hago todo lo posible por hacer todo bien. Amén, qué bueno, eso es excelente que hagas todo lo posible por vivir bien, porque tus obras irán contigo. El Padre va a ver tu esfuerzo. Pero eso no significa que no tenemos lucha, que nuestra carne no quiere levantarse y que quiere sojuzgarnos. No, eso no significa eso. La carne va a estar allí porque por eso vivimos en este miserable cuerpo, como decía Pablo, ¿verdad? En el capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí está. Y aquí es donde el pecado está todo el tiempo tratando, tú sabes, de apartarte del Eterno y empieza a influenciarte lo que yo quiero. Me estoy cansado, no quiero ir a la congregación hoy. Ay, no, hoy no puedo. Tengo dinero y no quiero ayudar al pobre porque por si acaso déjame guardar eso allí. No, me pongo a hablar mal de la gente. Ay, a mí así no me pide perdón, yo no voy a ir. Yo no voy a hablar con esa persona porque la que me ofendió fue ella, pues. Eso es el enemigo, ese es el enemigo que te está diciendo esas cosas. Lo que contradice lo que Adonai dijo, ese es el enemigo. Hoy yo le pido al Eterno que mientras entramos a estudiar lo que es el pecado, lo que profana nuestra vida y nos hace caer y cómo volver a restaurar nuestra relación, o le pido al Eterno que usted y yo podamos encontrar esa conexión entre el libro de Levíticos, que el libro de Levíticos lo que hace es que nos eleva
Adonai nos está hablando y nos está diciendo, hey, haz algo, acércate a mí. Cuando falles, vas a tener consecuencias cuando falles. No me eches la culpa a mí. No digas que yo te puse ese traba, porque a mí nadie me traba. A mí nadie me pone trabas, a mí nadie me prueba, nadie puede hacerlo. Pues entonces yo no hago eso para nadie. Sino que tus consecuencias, tus deseos traen a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. So, vamos a hacer lo correcto. Ven, levántate. Te voy a enseñar cómo acercarte de nuevo a mí, cómo elevarte nuevamente. Cómo poder restaurar esa relación entre tú y yo. Y le pido al Eterno que mientras leemos y estudiamos este libro, claro está lleno de instrucciones. Y yo voy a tratar de no ser muy aburrido cuando leamos las instrucciones. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que usted no se pierda de todos estos pequeños detalles tan hermosos que el Eterno nos dio para poder elevarnos delante de Él. So, mientras estudiamos el libro de Levítico, piense, amado, piense, analice, ore, busque la divina intervención del Espíritu de Adonai para que le revele que la impureza, lo que es la impureza, si es impureza ritual, si es impureza moral, y cómo combatir esas cosas. Y si Adonai hace diferencia entre una cosa y la otra, Él no hace diferencia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hagamos lo correcto, tratemos de tomar la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como pueblo de Israel y dejar esos pensamientos y dogmas y paradigmas paganos que heredamos de las antiguas religiones, para entender que tu responsabilidad y mi responsabilidad es delante del Eterno. Y Él está buscando gente que agarre su responsabilidad y lo haga. Que tome las riendas de su vida, diga, Padre, yo voy a tomar las riendas de mi vida y lo voy a hacer para agradarte, y te voy a agradar en todo lo que yo haga. Me voy a purificar, porque al nosotros purificarnos, amados hermanos, al usted y yo purificarnos, purificamos su nombre. Lo hacemos lo hacemos ver a Él bien delante de los hombres. Amén. Padre, gracias por esta oportunidad. Bendice a mis hermanos y ayúdales a entender y a tener la revelación correcta, de tal manera que vivamos para ti. Vidas santas, vidas separadas, Señor, elevadas delante de ti. Gracias por estar con nosotros. Les invito a que baje nuestra aplicación de Casa de Israel Yará. Puede ir a la tienda de Apple o la tienda de Google y pone CIY, y ahí puede bajar nuestra aplicación Israel Yará para que se mantenga conectado con nosotros y nuestros mensajes. Si quiere visitar nuestra congregación Casa de Israel Yará, nos reunimos cada sábado, los Shabbat, a las 3:30 de la tarde, todos los sábados a las 3:30 de la tarde. La dirección es 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport. Abajo en los comentarios usted va a poder leer las conexiones y ver las conexiones por Zoom de los estudios de los caballeros y de las damas. Los caballeros y las damas nos reunimos por Zoom a las 11 de la mañana todos los Shabbat a hacer nuestras oraciones y a estudiar la palabra del Eterno. Gracias por estar conmigo. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Nos veremos la próxima semana. Shalom.